El sonido del mar no era un consuelo, sino una tortura constante. Se filtraba a través de los gruesos muros de piedra del Palazzo San Giorgio en Génova, un rumor rítmico y salado que recordaba a los hombres encerrados allí la libertad que se extendía más allá de los barrotes de hierro. Era el año del Señor de 1298, y el aire dentro de la celda estaba viciado, cargado con el olor de la humedad, la paja podrida y el sudor de la derrota. En la penumbra, apenas rota por la luz temblorosa de una vela de cebo que luchaba contra las corrientes de aire, dos hombres compartían un destino miserable. Uno de ellos, sentado sobre un taburete tosco, tenía las manos manchadas de tinta y la mirada fija en un pergamino amarillento. Era Rustichello da Pisa, un escritor de romances artúricos, un hombre acostumbrado a inventar historias de caballeros y dragones para entretener a las cortes aburridas. Pero el hombre que caminaba de un lado a otro de la estrecha estancia, midiendo el espacio con pasos cortos y nerviosos, no era una invención literaria. Marco Polo tenía 44 años, pero sus ojos, oscuros y hundidos bajo una frente surcada por líneas profundas, parecían haber visto pasar varios siglos. Llevaba meses prisionero de los genoveses, capturado tras el desastre naval de Curzola, donde la flota veneciana había sido aplastada. Sin embargo, su verdadera angustia no provenía de las cadenas ni de la comida rancia de la prisión. Su tormento era el miedo al olvido. Llevaba dentro de sí un mundo entero, un universo de maravillas tan vasto y complejo que sentía que su cabeza estallaría si no lo dejaba salir. Hablaba con una urgencia febril, mezclando el dialecto veneciano con palabras guturales en mongol, persa y turco, idiomas que habían moldeado su lengua durante más de 2 décadas. Rustichello escribía frenéticamente, intentando seguir el ritmo de aquel torrente de recuerdos, pero a menudo detenía la pluma, levantaba la vista y miraba a su compañero con una mezcla de fascinación y absoluta incredulidad. Lo que Marco describía desafiaba toda la lógica del mundo conocido por la cristiandad medieval. Hablaba de un emperador cuyo palacio era tan grande que un jinete tardaba días en recorrer sus murallas. Hablaba de piedras negras que se extraían de las entrañas de la tierra y ardían mejor que la leña, manteniendo el fuego durante toda la noche. Hablaba de un sistema de correos tan eficiente que un mensaje podía recorrer miles de millas en cuestión de días. Y, lo más absurdo de todo para la mente europea, hablaba de trozos de papel estampados con un sello rojo que valían tanto como el oro y la plata. Rustichello, hombre de letras, sonreía con escepticismo, pensando que el veneciano, en su delirio por el encierro, estaba tejiendo una fábula fantástica. «Nadie creerá esto, Messer Marco», murmuraba el escriba. «Suena a las tierras de los sueños, no a la tierra de Dios». Pero Marco insistía, golpeando la mesa de madera con el puño. No eran sueños. Era la verdad. Una verdad tan inmensa que la pequeña mente de Europa no podía contenerla. Esa era la tragedia central de su vida en aquel momento. Haber caminado hasta el fin del mundo, haber servido al hombre más poderoso de la tierra, haber visto bestias y ciudades que dejaban a Roma y a París como meras aldeas de barro, solo para regresar a casa y ser tratado como un mentiroso. Los otros prisioneros se burlaban de él, llamándolo il milione, el hombre de los millones, no por su riqueza, sino por las supuestas millones de mentiras que contaba. En la soledad de esa celda, Marco luchaba una batalla más dura que cualquier guerra, la batalla por la memoria, el intento desesperado de pintar con palabras los colores de un imperio que se desvanecía en la niebla del pasado. Antes de adentrarnos en la vida de esta figura histórica, una breve pausa. Nos encantaría saber desde qué rincón del mundo nos escuchas esta noche. Deja un comentario indicando tu ciudad o país. Y si encuentras refugio en estas historias, considera suscribirte al canal. Volviendo a la prisión de Génova, la vela chisporroteaba, amenazando con extinguirse. Marco cerró los ojos por un momento, ignorando el frío húmedo de la piedra. En su mente, el gris de la celda fue reemplazado por el dorado de las estepas y el azul profundo de los cielos de Oriente. Necesitaba que Rustichello escribiera, no por vanidad, sino por deber.
Sentía que era un testigo, un mensajero que había cruzado el abismo y regresado con noticias de la otra orilla. Si moría en esa prisión sin dejar constancia, Xanadu, Kinsay y el Gran Khan desaparecerían con él, como si nunca hubieran existido. Respiró hondo, calmando su corazón acelerado, y comenzó a retroceder en el tiempo. Para explicar cómo había llegado a ese punto, debía llevar al escriba al principio de todo, lejos de las batallas y los emperadores, a una ciudad que flotaba sobre el agua como un milagro de mármol y madera. La historia de Marco Polo no comienza con un viaje, sino con una espera. Comienza en una Venecia vibrante y mercantil a mediados del siglo XIII, una república que miraba siempre hacia el mar, pues sabía que su fortuna venía con las mareas. Marco nació en el año 1254, en el seno de una familia noble pero trabajadora, los Polo, que vivían en el barrio de San Giovanni Grisostomo. Pero el niño creció con un vacío en el centro de su vida, una ausencia que tenía forma humana. No conoció a su padre hasta que fue un hombre casi adulto. Nicolò Polo y su tío Maffeo habían partido hacia el este poco antes de su nacimiento, embarcándose en una aventura comercial que se suponía breve, pero que el destino alargó durante años interminables. Marco creció en una casa llena de mujeres, bajo la tutela de su madre y sus tías. Su infancia estuvo marcada por el sonido del agua golpeando contra los cimientos de los palacios y el olor omnipresente de la laguna. Sal, algas y especias exóticas que llegaban en los barcos desde Alejandría y Constantinopla. Venecia era su escuela. En los muelles del Rialto, el joven Marco aprendió a distinguir el valor de las cosas. Veía descargar fardos de seda, sacos de pimienta, barriles de vino dulce y cajas de incienso. Aprendió a escuchar los acentos de los marineros griegos, árabes y eslavos, comprendiendo desde muy temprano que el mundo era un mosaico de lenguas y costumbres. Sin embargo, cada vez que miraba hacia el horizonte, hacia donde el mar Adriático se fundía con el cielo, sentía una punzada de melancolía y curiosidad. Allí, en algún lugar más allá de la línea azul, estaba su padre. Creció escuchando historias sobre él, mitificando su figura hasta convertirlo en un héroe de leyenda similar a un Ulises moderno. ¿Estaba vivo? ¿Estaba preso en alguna mazmorra sarracena? ¿O se había enriquecido tanto que había olvidado el camino de vuelta a casa? La incertidumbre era su compañera diaria. Mientras otros niños jugaban en las plazas, Marco pasaba horas observando las galeras que regresaban, buscando un rostro familiar que nunca había visto, esperando una señal, una carta, algo que le confirmara que no era un huérfano de facto. Esta larga espera forjó su carácter. Le dio una paciencia infinita y una capacidad de observación aguda. Aprendió a leer los vientos y las corrientes, no solo las del mar, sino las de los hombres. Estudió contabilidad y geografía, preparándose para el día en que, tal vez, tuviera que hacerse cargo del negocio familiar o partir en busca de sus progenitores perdidos. No sabía entonces que la realidad superaría cualquier fantasía infantil. No sabía que su padre y su tío no solo estaban vivos, sino que estaban caminando por tierras que no aparecían en ningún mapa veneciano, cenando con reyes cuyos ejércitos podían barrer Europa entera en una sola campaña. La celda de Génova estaba lejos todavía, oculta en las brumas del futuro, pero el espíritu del viajero ya estaba despierto en el niño que miraba el mar, soñando con velas blancas que trajeran respuestas desde el oriente. La Venecia en la que Marco Polo dejó de ser un niño para convertirse en hombre no era la ciudad de piedra inmaculada y romántica de los grabados posteriores. Era una bestia anfibia, una metrópolis de madera y ladrillo que hedía a fango, brea y ambición. A mediados del siglo XIII, la República Serenísima era el ombligo comercial del mundo conocido, un laberinto donde el agua de los canales reflejaba no solo los palacios en construcción, sino la codicia de una clase mercante que había aprendido a convertir la arena en oro. Marco creció respirando este aire denso. Su educación no fue la de un erudito de monasterio, sino la de un depredador comercial. Mientras otros jóvenes de Europa aprendían latín y teología, a Marco se le enseñaba el idioma de las mercancías. Sus maestros fueron los contables de la familia y los capitanes de puerto que atracaban en el muelle del Rialto, que por aquel entonces no era un puente de piedra,
sino una pasarela de madera que crujía bajo el peso de la multitud. En los almacenes de los Polo, el joven aprendió lecciones que le salvarían la vida años más tarde en las cortes mongolas. Aprendió que el valor de un objeto es subjetivo y volátil, dependiente de la distancia que ha recorrido y del deseo que despierta. Sus manos, aún suaves, se acostumbraron a tactos exóticos. La rugosidad de la pimienta negra, la suavidad aceitosa de la seda cruda, la frialdad pesada de los lingotes de plata. Aprendió a oler la nuez moscada para detectar si estaba rancia, a morder las monedas para probar su ley y a calcular mentalmente los tipos de cambio entre el ducado veneciano, el besante bizantino y el dirham árabe. Esta formación práctica agudizó su mente, convirtiéndolo en un observador meticuloso de detalles. Donde otros veían simplemente un saco de grano, Marco aprendía a ver la procedencia, la calidad de la cosecha y el margen de beneficio. Sin saberlo, estaba entrenando el ojo que describiría las maravillas de Oriente con una precisión casi notarial. Pero bajo esta capa de pragmatismo, la vida de Marco estaba marcada por una herida silenciosa: la orfandad funcional. Su madre, Nicole Anna de Fussé, fue el ancla de su infancia, la única constante en un mundo de hombres ausentes. Ella le hablaba de Nicolò, su padre, como si fuera una figura mítica, un rey sin corona que había partido hacia las tierras del sol naciente para asegurar el futuro del linaje. Sin embargo, la salud de Nicole se marchitó como una flor sin riego. La espera la consumió. Marco vio cómo la luz se apagaba en los ojos de su madre, día tras día, mientras ella miraba por la ventana hacia el Adriático, esperando unas velas que no aparecían. Cuando ella murió, dejando a Marco al cuidado de sus tíos y abuelos, el joven sintió que el último lazo con la ternura se rompía. Se quedó solo en un palacio lleno de gente, un hijo del viento, cuyo apellido, Polo, sonaba a burla en las calles, pues significaba pollo en el dialecto local, pero también evocaba los extremos inalcanzables de la tierra. La adolescencia de Marco transcurrió en una especie de limbo dorado. Tenía comida, ropa fina y educación, pero carecía de guía. Se paseaba por la plaza de San Marcos, observando los mosaicos dorados de la basílica que narraban historias de santos y mártires, y se preguntaba cuál sería su propia historia. Estaba destinado a ser un simple administrador de la riqueza familiar, engordando en Venecia mientras contaba las ganancias de otros. ¿O corría por su sangre la misma inquietud suicida que había empujado a su padre hacia lo desconocido? La ciudad misma parecía susurrarle respuestas contradictorias. Venecia era una prisión de agua, pero una prisión con las puertas abiertas hacia el infinito. Veía partir a las galeras de guerra hacia las colonias en el Egeo y sentía una envidia dolorosa por los marineros que, aunque pobres y sucios, tenían un horizonte hacia el cual navegar. Fueron años de formación solitaria. Marco buscaba sustitutos paternos en los relatos de los viajeros que pasaban por la ciudad. Se sentaba en las tabernas cercanas al puerto, invisible en un rincón, escuchando a los mercaderes que hablaban de la Horda de Oro, de las estepas rusas y de los misteriosos cristianos nestorianos que vivían más allá del Islam. Absorbía nombres geográficos como si fueran conjuros mágicos: Samarcanda, Bujará, Catay. Estos nombres llenaban el vacío dejado por la ausencia de su padre, construyendo en su imaginación un mapa mental de territorios fantásticos donde los ríos eran de oro líquido y los hombres tenían cabezas de perro. Eran las fantasías típicas de la época, mitos medievales que Marco aceptaba como verdades a medias, sin sospechar que pronto tendría que descartar los monstruos de los cuentos para enfrentarse a la realidad, mucho más extraña y asombrosa, de la geografía asiática. El tiempo, ese gran escultor de destinos, avanzaba inexorable. Corría el año 1269. Marco tenía ya 15 años, una edad en la que un joven veneciano era considerado casi un adulto, listo para casarse o para tomar las armas. La esperanza de volver a ver a su padre y a su tío Mafeo se había convertido en una brasa casi extinguida, un recuerdo infantil que dolía menos porque se visitaba poco. La familia y los vecinos habían empezado a hablar de los hermanos Polo en tiempo pasado, refiriéndose a ellos como los desaparecidos
o los pobres Nicolò y Maffeo, asumiendo que sus huesos blanqueaban en algún desierto olvidado o que habían terminado sus días en el fondo del Mar Negro. Venecia seguía su ritmo frenético, ajena a la nostalgia de un adolescente. Las intrigas políticas, la rivalidad mortal con Génova y las disputas con el papado ocupaban las mentes de los dogos y los senadores. Marco, caminando por los puentes de madera bajo la lluvia de noviembre, sentía que su vida estaba estancada, atrapada en un ciclo de contabilidad y misas dominicales. No podía imaginar que, a miles de kilómetros de distancia, dos figuras vestidas con pesadas pieles tártaras y rostros curtidos por el viento de las estepas estaban abriéndose paso a través de la nieve, cargando con un mensaje del hombre más poderoso de la tierra y con la firme intención de volver a casa. La larga espera estaba a punto de terminar de una manera abrupta. El destino estaba a punto de llamar a la puerta del Palacio de los Polo, y no traería consuelo, sino un terremoto que sacaría a Marco de su letargo y lo lanzaría hacia la aventura más grande jamás contada. Fue un día cualquiera del año 1269, cuando el destino golpeó literalmente a la puerta de la Casa Polo. No hubo trompetas ni heraldos anunciando la llegada, solo el sonido seco de los nudillos sobre la madera hinchada por la humedad y el ladrido desconfiado de los perros del vecindario. Cuando los sirvientes abrieron el portón, se encontraron ante una visión que desafiaba la memoria. Dos hombres se alzaban en el umbral, figuras espectrales envueltas en abrigos de piel de oveja raídos, con botas de cuero extraño y gorros de estilo mongol que ocultaban sus facciones. Sus barbas eran largas, enmarañadas y sucias de polvo de caminos que ningún veneciano había pisado jamás. Olían a humo de hogueras de estiércol, a leche de yegua fermentada y a la distancia inabarcable de las estepas. Al hablar, su dialecto veneciano sonaba oxidado, trufado de palabras guturales y pausas extrañas, como si hubieran olvidado la música de su propia lengua madre. La familia tardó en reconocerlos. Tuvieron que mirar más allá de las cicatrices y la mugre para encontrar los rasgos familiares de Nicolò y Maffeo Polo. El momento del reconocimiento no fue una explosión de alegría pura, sino un choque de incredulidad. Para el joven Marco, que entonces rondaba los 15 o 16 años, aquel encuentro fue sísmico. Tenía frente a él al padre fantasma, al hombre que había protagonizado sus sueños y sus oraciones nocturnas. Pero Nicolò no lo miró con la ternura de un padre que regresa del mercado. Lo miró con los ojos de un superviviente, evaluando al joven alto y delgado que se presentaba ante él como su hijo. Marco se sintió pequeño bajo esa mirada escrutadora, una mirada que había visto la corte del Gran Khan y los desiertos de la muerte. No hubo abrazos de novela. Hubo un reconocimiento mutuo de dos extraños unidos por la sangre, separados por una vida entera de ausencia. La estancia de los hermanos en Venecia no estaba destinada a ser un retiro dorado. Pronto, Marco comprendió que su padre y su tío no habían vuelto para quedarse. Habían vuelto como embajadores. No servían ya únicamente a la República de San Marcos, sino a un señor mucho más poderoso y lejano, Kublai Khan, el emperador de los mongoles, el soberano de todo lo que existe bajo el cielo desde la salida hasta la puesta del sol. Durante las cenas, mientras devoraban la comida veneciana con un hambre atrasada, contaban su misión. El Khan, un hombre de curiosidad insaciable, les había entregado una lámina de oro, una paisa o pasaporte imperial, y les había encomendado una tarea sagrada. Debían regresar a Roma y pedir al Papa que enviara 100 sabios cristianos, hombres doctos en las 7 artes, para debatir con los monjes budistas y demostrar la verdad de la fe de Cristo. Además, debían traer aceite de la lámpara del Santo Sepulcro de Jerusalén. Marco escuchaba estas historias hipnotizado. La Venecia que conocía, con sus intrigas locales y sus pequeños comercios, de repente le pareció minúscula, asfixiante. La llamada de lo desconocido, que había estado latente en su sangre, despertó con violencia. Nicolò, observando la inteligencia viva y la avidez en los ojos de su hijo, tomó una decisión que cambiaría la historia. En su próximo viaje, Marco iría con ellos. No se quedaría atrás para convertirse en un burócrata portuario. Sería iniciado en los misterios de la ruta.
La madre de Marco ya no estaba para impedirlo, y el joven aceptó su destino no con miedo, sino con una solemnidad casi religiosa. Dejaba de ser un huérfano para convertirse en un aprendiz de viajero. Sin embargo, la misión divina tropezó con la burocracia terrenal. El mundo cristiano estaba descabezado. El Papa Clemente IV había muerto, y los cardenales, envueltos en disputas políticas interminables en Viterbo, no lograban elegir un sucesor. Fue el periodo conocido como la sede vacante más largo de la historia. Los Polo esperaron 2 años en Venecia, 2 años de frustración creciente mientras el tiempo del Can corría. Nicolò sabía que no podía volver con las manos vacías. El emperador no era alguien a quien se le pudiera dar excusas. Finalmente, hartos de la inacción de la Iglesia, decidieron partir en el año 1271, aunque la silla de Pedro siguiera vacía. No llevarían a los 100 sabios, pero llevarían al joven Marco y la promesa de su lealtad. La despedida de Venecia fue definitiva. Marco miró por última vez las cúpulas de la basílica, el palacio ducal y las aguas verdes de la laguna, grabando esa imagen en su memoria como un talismán contra la locura. Sabía, con una intuición que le helaba los huesos, que pasarían muchos años, quizás décadas, antes de que volviera a ver esas piedras, si es que alguna vez regresaba. Subieron a una galera rumbo al sureste, hacia Acre, el último bastión cruzado en Tierra Santa. El mar Mediterráneo, que para Marco había sido el límite de su mundo, se convirtió ahora en el mero umbral de la puerta. En Acre, la atmósfera era tensa, cargada con el olor a guerra santa y desesperación. La ciudad estaba llena de caballeros templarios, mercaderes armados y espías. Allí se reunieron con el legado papal, Teobaldo Visconti, un hombre severo y piadoso que comprendió la gravedad de su misión, pero que poco podía hacer sin la autoridad de un papa. Les dio cartas para el Can, disculpando la falta de los 100 sabios, y les permitió continuar. Pero antes de adentrarse en el este profundo, debían cumplir la segunda parte del encargo del emperador mongol. El viaje a Jerusalén fue para Marco una peregrinación iniciática. Caminar por las calles estrechas y polvorientas de la Ciudad Santa, bajo un sol que blanqueaba las piedras antiguas, fue su primer contacto real con la historia sagrada que había aprendido en las iglesias de Venecia. Pero no iban allí como cruzados conquistadores, sino como humildes mensajeros. Entraron en la iglesia del Santo Sepulcro, un lugar donde el aire parecía vibrar con siglos de oraciones y derramamiento de sangre. Allí, en la penumbra cargada de incienso, Nicolò negoció con los guardianes para obtener un poco de aceite de la lámpara que ardía perpetuamente sobre la tumba de Cristo. Marco observó cómo su padre vertía con reverencia el líquido dorado en una pequeña ampolla de cristal. Ese aceite era más valioso para ellos que cualquier diamante. Era la prueba de que habían cumplido, el regalo místico para un emperador pagano que, en su sabiduría, reconocía la santidad de Jesús aunque no lo adorara como Dios único. Con la ampolla guardada seguramente entre las ropas, los 3 Polo regresaron a Acre listos para la gran travesía. Y fue entonces, en un giro del destino que parecía escrito por un novelista, cuando llegó la noticia. Los cardenales habían elegido finalmente un papa. Y el elegido no era otro que su amigo Teobaldo Visconti, quien tomaría el nombre de Gregorio X. Parecía una señal divina. El nuevo papa los llamó de vuelta, les dio su bendición oficial y, en lugar de 100 sabios, les asignó a 2 frailes dominicos para que los acompañaran, Nicolás de Vicenza y Guillermo de Trípoli. Con la legitimidad papal a sus espaldas, el aceite sagrado en el equipaje y el joven Marco con los ojos y el corazón abiertos de par en par, la pequeña caravana dejó atrás el Mediterráneo. Delante de ellos se extendía la inmensidad de Asia, un continente de sombras, montañas y leyendas. Marco dio su primer paso hacia la oscuridad de Persia, sin saber que los 2 frailes, aterrorizados por los rumores de guerra, pronto los abandonarían, dejándolos solos, a los 3 venecianos, frente al abismo del mundo. Al dejar atrás el puerto de Ayas y las últimas brisas saladas del Mediterráneo, la pequeña caravana de los Polo se adentró en la garganta del mundo. El mapa conocido se desdibujaba con cada paso que daban hacia el este.
y el paisaje cambiaba drásticamente, volviéndose hostil y grandioso. Atravesaron la región que Marco llamaba Turcomanía, una tierra de contrastes violentos donde las ciudades de comercio, ricas en alfombras de nudos prietos y sedas carmesíes, eran islas de civilización rodeadas por un mar de tribus nómadas. Estos jinetes, dueños de las llanuras, observaban a los viajeros con ojos depredadores, y los Polo aprendieron pronto que la seguridad era un concepto que se pagaba con oro o con sangre. Los dos frailes dominicos, hombres de claustro aterrorizados por los rumores de la invasión del sultán mameluco Baibars y por la brutalidad del camino, no tardaron en quebrarse. Entregaron las cartas papales a Nicolò y Maffeo y dieron media vuelta, huyendo hacia la seguridad de la costa, dejando a los tres venecianos solos frente a la inmensidad de Asia. Sin el lastre del miedo ajeno, los Polo avanzaron hacia la Gran Persia. Para el joven Marco, aquello fue como caminar dentro de un sueño bíblico. Visitó la ciudad de Saba, donde la tradición local situaba las tumbas de los tres reyes magos que adoraron a Cristo. Vio los cuerpos de los sabios, todavía incorruptos con sus barbas y cabellos intactos, descansando en sepulcros cuadrados. Aquello reforzó su fe, dándole la certeza de que no estaba entrando en el infierno, sino en una tierra donde Dios también había dejado su huella, aunque ahora estuviera cubierta por el polvo del Islam y el fuego de los adoradores de Zoroastro. Pero Persia no era solo historia sagrada. Era un desafío físico agotador. Cruzaron desiertos de sal donde el agua era amarga y verde, capaz de purgar violentamente a quien la bebiera, y atravesaron llanuras de un calor tan sofocante que debían viajar de noche, guiados por las estrellas, para evitar que el sol les cociera el cerebro dentro de sus cráneos. El miedo a los bandidos, los crueles caraunas que invocaban la oscuridad mágica para asaltar caravanas, los mantenía en un estado de alerta perpetua. Marco aprendió a dormir con un ojo abierto y la mano cerca de la daga, escuchando el resuello de los camellos y el silbido del viento en las dunas. Fue en estas tierras altas, cerca de las montañas del norte de Persia, donde Marco escuchó la historia más aterradora y fascinante de su viaje, un relato que plasmaría en su libro con un detalle escabroso: la leyenda del viejo de la montaña y sus asesinos. Aunque la fortaleza de Alamut había sido destruida por los mongoles de Hulagu Khan apenas unos años antes, en 1256, el espectro de la secta aún rondaba los valles como una niebla venenosa. Los lugareños bajaban la voz al hablar de Alo-Adin, el líder de los ismaelitas nizaríes, quien había construido un paraíso artificial en un valle secreto entre dos montañas. Marco describió este jardín con la precisión de un arquitecto del pecado. Era un lugar diseñado para imitar el paraíso prometido por el profeta Mahoma, lleno de pabellones dorados, canales por los que fluía leche, vino y miel, y habitado por doncellas de una belleza irreal que sabían cantar, bailar y tocar instrumentos con dulzura inigualable. El viejo de la montaña reclutaba a jóvenes fuertes de las aldeas, los drogaba con una poción potente, posiblemente hachís u opio, y los hacía transportar dormidos a este jardín. Cuando despertaban, rodeados de placeres sensuales y delicias prohibidas, creían haber muerto y ascendido al cielo. Tras dejarlos disfrutar de este Edén carnal durante unos días, el viejo los volvía a drogar y los sacaba del jardín. Al despertar de nuevo en la fría realidad de la fortaleza, los jóvenes, desesperados por regresar al paraíso perdido, se arrojaban a los pies de su amo. Él les decía que, si querían volver, debían matar a un enemigo de la orden y morir en el intento, pues los ángeles los llevarían de vuelta inmediatamente. Así se forjaban los Hashashin, o asesinos, hombres bomba medievales que no temían a la muerte, sino que la buscaban con ansia. Marco escuchó estas historias con un horror fascinado, comprendiendo el poder absoluto que la fe mal dirigida podía ejercer sobre la mente humana. Era una lección política brutal sobre la lealtad y el fanatismo que no olvidaría jamás. Dejando atrás los fantasmas de Alamut, la caravana continuó hacia el este, entrando en la provincia de Badakhshan. Aquí, la geografía se volvía vertical. Las montañas se alzaban como muros de granito que arañaban el cielo, y los valles eran profundos y fértiles,
regados por ríos de aguas cristalinas. Era una tierra de riquezas ocultas, famosa por sus minas de rubíes balas, piedras de un rojo encendido que pertenecían exclusivamente al rey y que brillaban con luz propia, y por sus caballos veloces que decían descender del caballo de Alejandro Magno, Bucéfalo. Pero el cuerpo de Marco, castigado por meses de privaciones, polvo y estrés, finalmente colapsó. No sabemos con exactitud qué enfermedad lo atacó. Quizás fue una fiebre tifoidea contraída en las llanuras sucias o una tuberculosis incipiente exacerbada por el agotamiento. Lo cierto es que el viaje tuvo que detenerse. El joven veneciano, que había resistido el desierto y el miedo, se vio reducido a un bulto febril que temblaba bajo mantas de lana, delirando con el sonido del agua de Venecia mientras su padre y su tío lo miraban con impotencia. La pausa forzada en Badakhshan duró casi un año. Fue un tiempo muerto en la cronología del viaje, pero vital para la supervivencia de Marco. Siguiendo el consejo de los lugareños, lo trasladaron a las cumbres de las montañas, donde el aire era puro, frío y libre de los miasmas de las tierras bajas. Allí, en la soledad de las alturas, Marco experimentó una curación lenta y milagrosa. Recuperó el aliento, la fiebre remitió y sus fuerzas volvieron. Durante su convalecencia, tuvo tiempo para observar. Vio los carneros salvajes de cuernos inmensos, que más tarde llevarían su nombre en la taxonomía zoológica, Ovis ammon polii, bestias majestuosas que saltaban entre los riscos con una agilidad imposible. Aquel año de enfermedad fue también un año de maduración. Marco dejó de ser un simple acompañante para convertirse en un superviviente endurecido. Entendió que su cuerpo era una herramienta frágil que debía cuidar si quería llegar al final del mundo. Aprendió los ritmos de la montaña, el lenguaje de los pastores y la paciencia de las piedras. Cuando finalmente estuvo listo para descender y continuar, ya no era el muchacho que había salido de Acre. Su piel estaba curtida, su mirada era más profunda y su respeto por la naturaleza se había transformado en reverencia. Pero lo peor estaba por llegar. Delante de ellos, más allá de las montañas de Badakhshan, se alzaba la barrera formidable del Pamir, el techo del mundo. Y más allá del Pamir, el vacío absoluto de los grandes desiertos de arena. La enfermedad había sido una prueba de fuego, pero el aislamiento que les esperaba pondría a prueba no su salud, sino su cordura. Nicolò dio la orden de partida, y la pequeña comitiva, con un Marco renacido pero cauteloso, se enfrentó a la subida hacia las nubes, hacia un lugar donde decían que ni siquiera los pájaros se atrevían a volar y donde el fuego, por alguna razón misteriosa, perdía su fuerza y no calentaba la comida ni el cuerpo. Dejando atrás los valles fértiles de Badakhshan donde había recuperado el aliento, Marco Polo y sus guías se enfrentaron a una ascensión que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Subieron hacia el este, siguiendo el curso del río Panch, escalando senderos de cabras que serpenteaban por laderas de granito desnudo. El aire comenzó a volverse delgado y cortante, un cuchillo invisible que raspaba los pulmones con cada inhalación. Estaban entrando en el Pamir, una región tan elevada y remota que los persas la llamaban Bam y Dunya, el techo del mundo. Durante 12 días de marcha forzada, no vieron ni un solo pájaro en el cielo, una ausencia de vida que cubría el paisaje con un silencio absoluto y aterrador, roto únicamente por el crujido de las pezuñas de los caballos sobre la grava helada. En esta meseta desolada, situada a miles de metros sobre el nivel del mar, Marco observó un fenómeno que desconcertó su mente práctica. Al intentar encender una hoguera para cocinar y calentarse, notó que las llamas eran pálidas y débiles, carentes del vigor habitual. El fuego no crepitaba con alegría, sino que parecía asfixiado, y el agua en los calderos tardaba una eternidad en hervir, e incluso cuando lo hacía, no cocinaba la carne de manera efectiva. Marco atribuyó esto al frío extremo, creyendo que la temperatura helada robaba el calor al fuego. No podía saber, en su ignorancia medieval, que era la baja presión atmosférica y la falta de oxígeno lo que alteraba la física de la combustión y el punto de ebullición. Para él, era simplemente otra prueba de que estaban entrando en un reino donde las reglas de los hombres ya no aplicaban. Un purgatorio de hielo y piedra suspendido entre la tierra y las estrellas.
Pero el frío del Pamir fue solo el preludio del verdadero infierno. Tras descender de las alturas, la caravana se encontró frente al obstáculo más formidable de toda la ruta de la seda. El gran desierto de Lop, conocido hoy como el Taklamakan y las extensiones occidentales del Gobi. Los lugareños lo llamaban el Mar de la Muerte, y decían que quien entraba en él no salía. Era una extensión de arena y grava tan vasta que se necesitaba un año entero para recorrerla de punta a punta por su longitud, y un mes para cruzarla por su parte más estrecha, que era la ruta que los Polo debían tomar. Ante la inmensidad de este océano seco, la caravana tuvo que prepararse como si fuera a la guerra. Descansaron una semana en la ciudad fronteriza de Lop para abastecerse de agua y víveres, sacrificando bueyes y secando su carne, llenando odres de piel de cabra hasta el límite. Sabían que, una vez que dieran el primer paso en las dunas, no habría vuelta atrás. No había oasis, ni pozos fiables, ni aldeas. Solo arena, viento y huesos. La travesía del desierto fue una experiencia de terror psicológico puro. Durante el día, el sol golpeaba el suelo con la furia de un martillo, levantando ondas de calor que distorsionaban el horizonte y hacían bailar a las montañas lejanas como si fueran de agua. Pero el verdadero peligro llegaba con la caída de la noche. Marco escribiría sobre esto con un detalle que ha hecho estremecer a los lectores durante siglos, describiendo fenómenos que la ciencia moderna clasifica como anomalías acústicas de las arenas cantoras, pero que para un viajero del siglo XIII eran sin duda alguna obra de demonios. El desierto estaba embrujado. Marco relataba que, si un viajero se quedaba rezagado de la caravana por fatiga o descuido, y perdía de vista a sus compañeros tras una duna, comenzaba a escuchar voces. No eran voces extrañas, eran las voces de sus amigos y familiares. Escuchaba a sus compañeros llamándolo por su nombre. «Marco, aquí, ven por aquí». Las voces sonaban tan reales, tan llenas de urgencia y familiaridad, que el viajero incauto se desviaba del camino para seguirlas, adentrándose más y más en la nada, hasta que la caravana desaparecía por completo y él quedaba condenado a morir de sed y soledad. A veces, la ilusión no era auditiva, sino visual. Marco juraba haber visto escuadrones de soldados avanzando por el flanco de la caravana, lo que provocaba que los mercaderes, aterrorizados pensando que eran bandidos, huyeran en desbandada hacia el desierto profundo, perdiéndose para siempre. Incluso de noche, bajo la luz fría de la luna, el silencio se rompía con el sonido de tambores de guerra, el choque de armas y el sonido de instrumentos musicales invisibles que llenaban el aire con una melodía macabra. Para sobrevivir a estos espíritus del desierto, los Polo tuvieron que imponer una disciplina de hierro. Se mantenían siempre agrupados, compactos, sin permitir que nadie se separara ni un metro. Antes de dormir, clavaban una señal en la arena apuntando hacia la dirección de la marcha del día siguiente, para no despertar desorientados. Colocaban cascabeles en los cuellos de todos los animales, para que el sonido constante del tintineo sirviera de ancla auditiva en medio de la locura de los tambores fantasmas. Era una guerra contra la propia mente, una lucha por distinguir la realidad de la alucinación en un paisaje diseñado para borrar la cordura. Caminar por el desierto de Lop era caminar sobre un cementerio. La ruta estaba marcada no por hitos de piedra, sino por los esqueletos blanqueados de hombres y bestias que habían sucumbido antes que ellos. Marco veía las costillas de camellos sobresaliendo de la arena como jaulas vacías y, quizás, cráneos humanos que parecían mirarlo con cuencas vacías, advirtiéndole del destino que aguardaba a los débiles. La sed era una presencia constante, una lija en la garganta que ni el agua tibia y rancia de los odres lograba calmar. El miedo a quedarse sin provisiones hacía que cada trago fuera racionado con avaricia. Fueron 30 días de marcha agónica. 30 amaneceres viendo el mismo horizonte vacío. 30 anocheceres escuchando los susurros de los demonios. Pero los Polo eran venecianos, hombres de una terquedad legendaria, y Nicolò guiaba a su hijo y a su hermano con la certeza de quien ya ha vencido al desierto una vez. Paso a paso, duna a duna, la arena comenzó a ceder. El amarillo infinito dio paso a manchas de marrón y, finalmente,
al verde milagroso de la vegetación. Cuando divisaron la ciudad de Chazhou, en la provincia de Tangut, el alivio debió ser tan intenso como el dolor físico. Habían cruzado el abismo. Habían sobrevivido al techo del mundo y al mar de la muerte. Estaban sucios, demacrados, con la piel quemada y los labios agrietados, pero estaban vivos. Y lo más importante, habían entrado oficialmente en los dominios del Gran Khan. La ciudad de Chazhou, en la actual Gansu, fue el primer contacto de Marco con la cultura china propiamente dicha, aunque bajo dominio mongol. Aquí vio por primera vez templos con ídolos gigantescos recubiertos de oro, algunos de ellos de 10 pasos de largo, representados en posición recostada. Eran budas durmientes, rodeados de monjes que vivían en abstinencia y rezaban a divinidades que Marco no comprendía, pero que respetaba por su solemnidad. Vio también las costumbres funerarias de la gente de Tangut, quienes consultaban a los astrólogos para saber el momento exacto y la puerta precisa por la que debían sacar el cadáver de la casa para evitar que los espíritus malignos se quedaran. Todo era nuevo, todo era extraño. Pero Marco ya no miraba con el miedo del principiante, sino con la curiosidad voraz del explorador. El desierto había purgado sus temores infantiles. Ahora, al lavarse el polvo del camino y beber agua fresca de un pozo, sabía que la prueba física había terminado, pero la prueba diplomática estaba a punto de comenzar. Estaban a las puertas del imperio más grande de la historia. El viaje de ida concluía, y el encuentro con el hombre que sostenía el mundo en sus manos era inminente. El joven Marco Polo se alisó la túnica, se preparó mentalmente y miró hacia el este, donde un palacio de caña y mármol lo esperaba para cambiar su destino para siempre. Habían pasado 3 años y medio desde que salieron de Venecia. 3 años y medio de polvo, miedo, enfermedades y distancias que desafiaban la comprensión humana. Pero en el verano del año 1275, el largo camino llegó a su fin. La caravana de los Polo, reducida y castigada por los elementos, cruzó la última frontera de las estepas para entrar en un valle verde y exuberante situado al norte de la Gran Muralla. El aire aquí era fresco, perfumado por la hierba alta y las flores silvestres, un bálsamo para sus pieles quemadas por el sol del Gobi. Estaban en Chengdu, el lugar que la poesía occidental inmortalizaría siglos más tarde bajo el nombre de Xanadu, la residencia de verano del monarca más poderoso de la tierra. Lo primero que golpeó los sentidos de Marco no fue la barbarie que esperaban los europeos, sino una sofisticación arquitectónica abrumadora. Ante sus ojos se alzaba un complejo palaciego diseñado para el placer y la caza, rodeado por un muro de 16 millas de circunferencia. Dentro de este recinto sagrado, la naturaleza había sido domada. Arroyos desviados para formar fuentes cantarinas, praderas cuidadas donde pastaban ciervos y cabras destinados a los halcones imperiales, y bosques frescos que invitaban al descanso. Pero la verdadera maravilla era la dualidad del poder mongol. Marco vio un palacio de mármol frío, decorado con pinturas de bestias y pájaros tan realistas que parecían vivos, con salones dorados donde el lujo chino alcanzaba su cenit. Sin embargo, junto a esta estructura de piedra permanente, se alzaba otra construcción que hablaba del alma nómada de sus dueños. Un palacio desmontable hecho enteramente de caña de bambú. Marco describiría con asombro técnico cómo estas cañas, gruesas como el brazo de un hombre, estaban barnizadas para repeler la lluvia y atadas con cuerdas de seda, permitiendo que el Gran Khan llevara su tienda consigo, como sus ancestros habían llevado las yurtas de fieltro, pero elevada ahora a una escala de magnificencia imperial. Era la síntesis perfecta, la estabilidad de la piedra china y la libertad del viento mongol. El momento del encuentro fue un ritual coreografiado de sumisión y asombro. Nicolò, Maffeo y el joven Marco fueron conducidos al gran salón de audiencias. El silencio era absoluto, roto solo por el roce de las sedas. Al fondo, elevado sobre un estrado, se sentaba Kublai Khan. No era el guerrero salvaje cubierto de sangre que imaginaban los clérigos de Roma. Era un hombre de unos 60 años, de complexión robusta y mirada penetrante.
vestido con ropas de seda tejidas con oro. Su rostro, aunque marcado por la edad y los excesos de la mesa, irradiaba una autoridad tranquila, la certeza de quien sabe que su palabra es ley desde el Pacífico hasta el Danubio. Siguiendo el protocolo estricto de la corte Yuan, los tres venecianos se arrojaron al suelo, realizando el kowtow, golpeando sus frentes contra el piso en señal de reverencia total. Permanecieron postrados hasta que el Khan les ordenó levantarse. Kublai los reconoció al instante. A pesar de los años transcurridos, recordaba a los hermanos latinos que le habían prometido volver. Con una sonrisa que suavizaba sus rasgos duros, les preguntó por su viaje, por el Papa y por las tierras de Poniente. Nicolò y Maffeo presentaron entonces sus ofrendas. Las cartas papales, que aunque no traían a los 100 sabios, traían la bendición de Roma y la pequeña ampolla con el aceite del Santo Sepulcro. El Khan recibió el aceite con reverencia, mandando que fuera guardado con sus tesoros más preciados, demostrando esa tolerancia religiosa que desconcertaba a los cristianos. Pero los ojos del emperador pronto se desviaron hacia la figura joven que permanecía un paso atrás, observando todo con una mezcla de terror y fascinación. Kublai señaló a Marco y preguntó quién era aquel muchacho. Nicolò, con la astucia del mercader que ofrece su mejor producto, respondió con una frase que sellaría el destino de su hijo. «Señor, es mi hijo y vuestro sirviente». Ese fue el instante crucial. Kublai Khan, rodeado de aduladores, generales y burócratas, vio algo en Marco Polo que le agradó profundamente. Quizás fue la frescura de su juventud, o la inteligencia viva que brillaba en sus ojos, o simplemente la novedad de tener a un latino joven a quien pudiera moldear a su gusto. Mientras que Nicolò y Maffeo eran útiles como mercaderes y embajadores, Marco era un lienzo en blanco. El emperador decidió allí mismo acogerlo bajo su protección personal. Los días en Xanadu se convirtieron en una escuela de inmersión cultural. Marco vio cosas que parecían sacadas de un delirio. Vio al Khan salir de casa montado en un palafreno, con un leopardo amaestrado sentado en la grupa del caballo, listo para saltar sobre las presas. Vio a los 10.000 caballos blancos como la nieve, una manada sagrada cuya leche solo podía ser bebida por el linaje imperial. Vio a los astrólogos y hechiceros del Tíbet, los Baxi, quienes supuestamente podían hacer levitar las copas de vino hasta los labios del Khan sin tocarlas, mediante el poder de sus mantras demoníacos. Pero Marco no se limitó a mirar. Aprendió. Con una facilidad para los idiomas que ya había demostrado en el camino, absorbió las costumbres de la corte. Aprendió a escribir en la escritura uigur que usaba la administración mongola, aprendió las reglas tácitas de la jerarquía y, sobre todo, aprendió a entender la mente de Kublai. Comprendió que el Khan, a pesar de su poder infinito, era un hombre solitario en la cima, un monarca extranjero gobernando a millones de chinos que lo veían como un usurpador bárbaro. Necesitaba ojos y oídos leales, gente que no perteneciera a las facciones de la corte, gente que le dijera la verdad. El joven veneciano se transformó. Dejó de vestir las ropas europeas raídas y se puso las túnicas de seda de la corte. Se dejó crecer el bigote al estilo tártaro. El muchacho que había salido de Venecia soñando con encontrar a su padre, había encontrado en cambio a un segundo padre, uno mucho más terrible y magnífico. Marco Polo había entrado en la jaula de oro, seducido por el brillo del dragón, sin saber aún que la salida sería mucho más difícil que la entrada. Estaba a punto de descubrir que el poder del Khan no se basaba solo en espadas y caballos, sino en inventos que harían parecer a Europa una tierra de ignorantes. Las mentiras verdaderas estaban a punto de ser reveladas. A medida que Marco Polo se adentraba en los engranajes del Imperio Yuan, su mente de mercader veneciano sufría un desmantelamiento sistemático. Había crecido en un mundo donde la riqueza tenía peso y sonido. El tintineo del oro, el brillo de la plata, la textura tangible de las piedras preciosas. En Venecia y en toda la cristiandad, el valor era intrínseco al material. Pero aquí, en el corazón de Catay, Kublai Khan había logrado lo que los alquimistas de Europa llevaban siglos buscando en vano:
había transmutado lo inútil en precioso. Sin embargo, no usaba la piedra filosofal, sino algo mucho más potente: la autoridad absoluta. Cuando Marco caminaba por los mercados de Cambaluc, la nueva capital de invierno que el Khan estaba construyendo, la actual Pekín, observaba con incredulidad cómo los comerciantes intercambiaban perlas, sedas y especias, no por monedas de metal, sino por rectángulos de papel grisáceo. Para un europeo del siglo XIII, esto era una herejía económica, una alucinación colectiva. Marco tuvo que acercarse, tocar y oler aquel material para comprenderlo. No era papel común. Estaba hecho de la corteza interior del árbol de la morera, la fibra basta que se encuentra entre la madera y la piel. Esta pasta se machacaba, se alisaba y se cortaba en tamaños precisos, adquiriendo una textura oscura y resistente, similar a la tela de algodón. El proceso de fabricación, que Marco describiría minuciosamente para desesperación de sus escépticos lectores futuros, se llevaba a cabo con la solemnidad de una acuñación real. Cada billete era firmado por varios funcionarios que ponían su sello, pero el acto final, el que le otorgaba el alma al papel, era la impresión del gran sello del Khan empapado en bermellón. Una vez marcado con esa tinta roja sangre, ese trozo de corteza valía 10, 20 o 100 besantes de oro. Y ay de aquel que osara rechazarlo. En los dominios del Khan, rechazar la moneda imperial o intentar falsificarla se castigaba con la pena de muerte. Con este sistema, el emperador acumulaba todo el oro y la plata del mundo en sus tesoros personales, mientras su pueblo comerciaba felizmente con sombras de papel. Marco, el contable, quedó maravillado ante la audacia de este sistema fiduciario que permitía un comercio fluido y ligero, siglos antes de que los bancos europeos soñaran con los billetes. Pero si el dinero de papel desafiaba su comprensión económica, lo que vio en las casas y baños de Catay desafió su comprensión de la física elemental. En Europa, el fuego se alimentaba de madera. Los bosques se talaban para calentar los hogares y cocinar el pan. Pero en China, Marco vio a la gente extraer de las entrañas de la tierra unas piedras negras que, milagrosamente, ardían como leños. Eran vetas de carbón mineral, un recurso abundante en el norte de China que Occidente apenas conocía como una curiosidad. Marco observaba fascinado cómo estas piedras se encendían al anochecer. No producían llamas altas y danzantes como la leña, sino un resplandor intenso y constante, un calor profundo que duraba toda la noche sin necesidad de ser avivado. Son tan buenas que, si las enciendes por la tarde, a la mañana siguiente todavía están calientes, dictaría a Rustichello en la celda. Gracias a estas piedras negras, incluso los plebeyos podían disfrutar de baños calientes varias veces por semana, una costumbre higiénica que al veneciano le pareció de una civilización superior, acostumbrado como estaba a los inviernos húmedos y sucios de Europa, donde el baño era un lujo raro y peligroso para la salud espiritual. Sin embargo, la verdadera maravilla, la que hacía que el inmenso imperio funcionara como un solo cuerpo, no era ni el dinero ni el fuego, sino la información. El imperio mongol era vasto, abarcando desde el Pacífico hasta el Mar Negro, una distancia que debería haber hecho imposible el gobierno centralizado. Pero Kublai Khan había tejido una red nerviosa que conectaba su cerebro en Cambaluc con las extremidades más lejanas de su dominio, el sistema de postas, conocido como el Jamb. Marco, viajando ahora como emisario oficial, tuvo el privilegio de utilizar estas carreteras imperiales. Eran caminos anchos y pavimentados, elevados sobre el nivel del terreno para evitar inundaciones, y flanqueados por árboles plantados específicamente para dar sombra en verano y marcar la ruta cuando la nieve cubría el suelo en invierno. Cada 25 o 30 millas, una distancia exacta que un caballo podía recorrer a galope tendido sin morir, había una estación de posta. Y no eran chozas miserables. Eran palacios en miniatura, con camas cubiertas de seda, establos con cientos de caballos frescos y comida caliente preparada las 24 horas del día. El sistema funcionaba con la precisión de un reloj de agua. Un mensajero del Khan partía de la capital llevando una tablilla con el sello del gerifalte, señal de máxima urgencia. Galopaba como el viento,
haciendo sonar unas campanillas atadas a su cinturón. Al escuchar el tintineo a lo lejos, los encargados de la siguiente estación preparaban un caballo fresco. El jinete llegaba, saltaba de una montura a otra sin apenas tocar el suelo, y continuaba la carrera, o pasaba el mensaje a un relevo fresco. De esta manera, las noticias recorrían 200, a veces 300 millas en un solo día y noche. Marco describió cómo el Khan recibía frutas frescas de lugares situados a 10 días de viaje en solo 2 jornadas, o cómo se enteraba de una rebelión en una provincia remota antes de que los rebeldes hubieran terminado de afilar sus espadas. Era la aniquilación de la distancia. Para un hombre acostumbrado a que las cartas tardaran meses en cruzar el Mediterráneo, esta velocidad era brujería administrativa. Era la prueba definitiva de que los bárbaros tártaros habían superado a los romanos en organización logística. En la oscuridad de la prisión genovesa, mientras Marco relataba estos hechos, podía sentir la duda emanando de Rustichello. El escriba dejaba la pluma y se frotaba los ojos cansados. ¿Piedras que arden, Messer Marco? ¿Papel que vale oro? Hombres que vuelan a caballo más rápido que los pájaros. Marco asentía con una vehemencia triste. Sabía que sonaba a fábula. Sabía que en Venecia se reirían de él y dirían que el sol de Oriente le había secado el juicio. Pero él había tenido esas piedras negras en sus manos. Había pagado su vino con esos papeles y había dormido en esas estaciones de seda. La verdad no necesitaba ser creíble para ser cierta. Solo necesitaba ser contada. Marco comprendió entonces que su misión no era convencer a los ignorantes, sino dejar testimonio de que, en el otro lado del mundo, la humanidad había encontrado otras formas de vivir, formas que hacían que la orgullosa Europa pareciera, de repente, pequeña, atrasada y provincial. Con un suspiro, instó a Rustichello a mojar la pluma de nuevo. Aún no habían llegado a lo más asombroso. Aún faltaba describir cómo él, un extranjero sin título, se había convertido en los ojos y los oídos del Señor de la Tierra. En la corte de los Yuan, la sangre era la moneda habitual de ascenso. Los generales mongoles ganaban su lugar apilando cabezas enemigas y conquistando ciudades amuralladas, mientras que los burócratas chinos ascendían mediante el estudio riguroso de los clásicos de Confucio y la gestión gris de los impuestos. Pero Marco Polo, el forastero de ojos grandes y nariz prominente, no tenía espada ni linaje. Su arma era mucho más sutil y para un emperador aburrido en la cima del mundo, mucho más valiosa. Tenía el don de la narrativa. Marco comprendió muy pronto algo que los otros emisarios imperiales ignoraban. Kublai Khan no solo quería saber cuánto grano se había cosechado en una provincia lejana o cuántos rebeldes habían sido ejecutados. El Khan quería saber cómo olía el aire allí, qué canciones cantaban las mujeres mientras tejían y qué bestias extrañas acechaban en los bosques. Quería poseer su imperio no solo políticamente, sino sensorialmente. Los informes de los funcionarios habituales eran secos, listas interminables de cifras y quejas administrativas que hacían bostezar al monarca. Marco, en cambio, transformaba cada misión en una odisea. Cuando regresaba de un viaje de inspección, se presentaba ante el trono y desplegaba un tapiz verbal lleno de colores vivos. Hablaba de costumbres extrañas, de fenómenos naturales y de la psicología de los pueblos sometidos. Kublai escuchaba fascinado, exclamando a menudo: «Este joven ha visto más en un año que mis generales en toda una vida». Así nació una simbiosis extraña. El viejo conquistador que ya no podía viajar debido a su gota y su obesidad, y el joven veneciano que se convertía en sus piernas y sus ojos, viajando a los confines del mapa para traerle el mundo en una bandeja de palabras. Fue gracias a esta confianza que Marco fue enviado hacia el sur profundo, hacia regiones que eran tan exóticas para los mongoles de las estepas frías como lo eran para un europeo. Viajó a la provincia de Karayang, la actual Yunnan, una tierra de selvas húmedas y vapores venenosos. Allí, Marco se encontró con criaturas que desafiaban su vocabulario zoológico. Vio enormes serpientes con patas, de 10 pasos de largo, con fauces lo suficientemente grandes como para tragar a un hombre entero de un bocado.
Describió sus ojos ardientes y sus escamas duras como el hierro. Eran cocodrilos, pero para el veneciano, eran los dragones de las leyendas hechos carne, monstruos que los nativos cazaban con valentía utilizando trampas de acero afilado en las orillas de los ríos. Más al sur, en la frontera con lo que hoy es Birmania y Vietnam, entró en la tierra de los Sardandán, el pueblo de los dientes de oro. Marco observó con una mezcla de repulsión y asombro cómo los hombres de esta tribu cubrían sus dientes con fundas de oro puro, de modo que sus sonrisas brillaban con un resplandor metálico bajo el sol tropical. Pero lo que más le impactó no fue su orfebrería, sino sus costumbres domésticas. Relató la práctica de la cobada. Cuando una mujer daba a luz, se levantaba inmediatamente de la cama para seguir trabajando, mientras que el marido se acostaba durante 40 días, recibiendo las visitas y los cuidados de los vecinos, gimiendo como si él hubiera sufrido los dolores del parto. Marco anotaba todo esto con la frialdad de un antropólogo, sin juzgar, simplemente registrando la infinita variedad de la locura humana para el deleite de su amo. Sus misiones también lo llevaron al borde del Tíbet, una tierra de hechiceros y oscuridad. Allí vio cómo la gente usaba la sal no para sazonar, sino como moneda, moldeada en ladrillos con el sello del Khan. Vio mastines tan grandes como asnos, capaces de matar lobos y tigres. Y presenció rituales que le helaron la sangre, donde los lamas manipulaban el clima y hablaban con demonios del aire. En cada reporte, Marco demostraba su lealtad absoluta. No tenía vínculos con las antiguas dinastías chinas que odiaban a los mongoles, ni pertenecía a la aristocracia de la estepa que a menudo conspiraba contra Kublai. Era un hombre de nadie, y por lo tanto, era el hombre perfecto del emperador. Esta posición privilegiada le otorgó poder, pero también lo aisló. Marco vestía sedas, comía en platos de oro y viajaba con salvoconductos que hacían temblar a los gobernadores locales, pero en el fondo, sabía que era una mascota de lujo. Su seguridad dependía enteramente del latido del corazón de un solo hombre. Mientras Kublai viviera, Marco era intocable, un enviado del cielo. Pero Kublai envejecía. Su cuerpo se hinchaba por el exceso de alcohol y carne, y sus ojos se nublaban. En la corte, los celos reptaban como víboras silenciosas. Los ministros chinos veían con recelo a este nariz grande que susurraba al oído del Hijo del Cielo. Los nobles mongoles despreciaban a cualquiera que no hubiera nacido en una yurta. Marco sentía las miradas en su nuca cada vez que salía del salón del trono. Sabía que estaba caminando sobre el filo de una espada. Había pasado 17 años sirviendo al Khan, ascendiendo más alto de lo que cualquier latino había soñado jamás. Pero la jaula, por muy dorada que fuera y por muy largas que fueran las cadenas que le permitían viajar, seguía siendo una jaula. El enviado perfecto comenzó a sentir la nostalgia del superviviente. Miraba sus propios reflejos en los espejos de bronce y veía a un hombre de mediana edad, con canas en la barba, que empezaba a olvidar el sonido de las campanas de San Marcos. Había acumulado riquezas inmensas, joyas cosidas en los dobladillos de sus ropas, piedras preciosas de Badakhshan y perlas de la India. Pero, ¿de qué servía todo eso si estaba destinado a morir en tierra extraña cuando el viejo emperador exhalara su último aliento? Marco comprendió que su misión final, la más difícil de todas, no sería ir a una provincia lejana, sino convencer al Khan de que lo dejara irse. Tenía que escapar de la gravedad del imperio antes de que éste colapsara sobre él. Pero Kublai, en su egoísmo afectuoso, se negaba a escuchar hablar de despedidas. Quería a su contador de historias a su lado hasta el final. Marco Polo estaba atrapado por su propio éxito, prisionero de la fascinación que él mismo había alimentado. Si había algo de lo que un veneciano podía jactarse ante el mundo, era de saber vivir sobre el agua. Marco Polo había crecido creyendo que su Venecia natal, con sus canales serpenteantes y su plaza de San Marcos, era el pináculo de la ingeniería urbana y la belleza. Pero toda esa arrogancia patriótica se desmoronó en polvo y silencio cuando, en una de sus misiones hacia el sur, sus ojos se posaron sobre la ciudad de Hangzhou, a la que los mongoles llamaban Kinsai. El nombre mismo significaba
la ciudad del cielo. Y para Marco, no fue una hipérbole poética, sino una descripción literal. Lo que vio allí hizo que Venecia pareciera, en comparación, un pueblo de pescadores fangoso y provinciano. Kinsay no era simplemente grande, era monstruosa en su magnificencia. Estaba situada entre un lago de agua dulce cristalina y un río caudaloso, conectada por una red infinita de canales que servían como arterias vitales para el comercio. Marco, con su obsesión contable, intentó cuantificar lo inabarcable. Escribió que la ciudad tenía 12.000 puentes de piedra. Aunque la cifra pudiera parecer exagerada, la realidad de la infraestructura era aplastante. Muchos de estos puentes tenían arcos tan altos que las grandes naves mercantes, con sus mástiles abatidos, podían pasar por debajo mientras los carros y caballos cruzaban por encima. Una danza logística que dejaba al veneciano boquiabierto. Pero no fue la piedra lo que sedujo su alma, sino el agua. El lago del oeste, situado en el borde de la ciudad, era el escenario de un placer refinado que Europa desconocía por completo. Marco describió grandes barcazas de recreo, palacios flotantes de fondo plano que se deslizaban suavemente por la superficie del lago. En su interior, mesas de banquete estaban dispuestas para los nobles y mercaderes ricos, quienes pasaban las tardes bebiendo vino de arroz y escuchando música, mientras observaban la ciudad reflejada en el agua como un espejismo de jade y oro. Las ventanas de estas barcazas estaban diseñadas para que, se mirara donde se mirara, el ojo siempre encontrara belleza. Un jardín, un templo, una montaña lejana. La limpieza de los habitantes de Kinsay fue otro choque cultural violento. En la Europa medieval, el baño era una rareza, a menudo temida y reservada para tratamientos médicos. Aquí, Marco vio una población obsesionada con la higiene. Describió cómo los ciudadanos se bañaban diariamente, sumergiéndose en agua fría antes de comer, una costumbre que mantenían con rigor religioso. También existían inmensos baños públicos con agua caliente, atendidos por sirvientes, donde cientos de personas podían lavarse a la vez. Marco observaba estas pieles limpias, vestidas siempre en sedas brillantes, pues en Kinsay se producía tanta seda que parecía no tener valor, y se sentía un bárbaro sucio en comparación. El orden social era igualmente perturbador por su perfección. En una ciudad de millones de almas, una densidad demográfica que superaba a la de París, Roma y Londres juntas, reinaba una paz sobrenatural. No se veían hombres armados por las calles. Los artesanos y comerciantes trataban a sus clientes con una cortesía exquisita, y los vecinos convivían sin los gritos y peleas habituales de las ciudades italianas. Marco relató que las casas estaban tan bien organizadas que en cada puerta estaba escrita la lista de todos los habitantes de la vivienda, para que los inspectores del Khan pudieran saber exactamente quién vivía y quién moría. Por la noche, Kinsay se transformaba en un mar de luces. Como no se permitía circular después del toque de queda sin una razón válida y una linterna, la oscuridad se llenaba de puntos brillantes que se movían ordenadamente, vigilados por guardias que patrullaban los puentes. En caso de incendio, el gran temor de todas las ciudades de madera, los vigías golpeaban gongs de bronce en las torres, y un sistema de bomberos disciplinado acudía al instante, salvando barrios enteros que en Europa habrían ardido hasta los cimientos. Para Marco Polo, Kinsay fue la prueba definitiva de que el mundo era mucho más vasto y complejo de lo que enseñaba la Iglesia. Allí, en el extremo de Asia, existía una civilización que había alcanzado cotas de bienestar, seguridad y belleza que Occidente ni siquiera soñaba. Caminando por sus calles pavimentadas con piedra y ladrillo, escuchando el suave chapoteo de los remos en los canales y oliendo el perfume de los lotos en flor, Marco sintió una profunda melancolía. Sabía que, cuando contara esto en casa, lo llamarían loco. ¿Quién creería que los paganos vivían mejor que los cristianos? ¿Quién aceptaría que la verdadera Roma no estaba en el Tíbet, sino aquí, en esta Venecia de los 1000 puentes? Kinsay se quedó grabada en su corazón como el cenit de su viaje, el lugar donde el hombre había tocado, aunque fuera por un instante, la perfección del cielo en la tierra. El tiempo en la corte del Gran Khan no se medía en horas,
sino en estaciones de caza y banquetes interminables. Habían pasado 17 años desde que los 3 venecianos habían postrado sus frentes ante el trono del dragón. 17 inviernos de nieve en Pekín y 17 veranos en las praderas de Xanadu. Para Marco, que había llegado como un muchacho de 21 años, esta tierra ya no era un destino exótico, era su vida. Tenía ahora 38 años, una edad considerada madura para la época. Su piel se había oscurecido permanentemente, sus manos estaban adornadas con anillos de jade y su mente pensaba en mongol antes que en italiano. Los Polo habían acumulado una fortuna que desafiaba la imaginación. Joyas cosidas en los forros de sus abrigos, lingotes de oro y concesiones comerciales que los hacían más ricos que muchos reyes europeos. Pero la riqueza, cuando uno no tiene la libertad de gastarla donde desea, se convierte en un lastre. Los Polo vivían en lo que los historiadores llamarían una jaula de oro. Eran prisioneros de lujo, mascotas glorificadas de un emperador que los amaba con un afecto posesivo y peligroso. Kublai Khan, el hombre que había hecho temblar al mundo, estaba librando su última batalla y la estaba perdiendo. No contra un ejército enemigo, sino contra su propio cuerpo. El alcohol, la carne grasa y la falta de ejercicio habían convertido al formidable guerrero en un anciano obeso y atormentado por la gota. Marco observaba con tristeza cómo el emperador necesitaba ser transportado en palanquines especiales, incapaz de montar a caballo, gritando de dolor cuando sus articulaciones se inflamaban. Con el declive físico del Khan, las sombras en los pasillos del palacio se alargaron. El imperio Yuan, que parecía monolítico desde fuera, estaba fracturado por dentro. Los ministros chinos odiaban a los administradores extranjeros como los Polo, a los que consideraban parásitos bárbaros. Los príncipes mongoles tradicionalistas, liderados por el eterno rival Kaidu en el norte, despreciaban a Kublai por haberse vuelto demasiado chino, demasiado blando. Marco, con su agudo instinto político, sabía leer las señales en las paredes. Sabía que la protección del emperador era el único escudo que separaba sus cabezas de los sables de sus enemigos. El miedo se instaló en la casa de los Polo. Nicolò y Maffeo, envejecidos y cansados, sentían la urgencia de morir en tierra cristiana, de ser enterrados junto a sus antepasados en Venecia. Comenzaron a realizar peticiones formales para partir. Se presentaban ante el trono, alegando nostalgia, deberes familiares o la necesidad de invertir sus ganancias. Pero cada vez que sacaban el tema, el rostro de Kublai se oscurecía. El anciano monarca tomaba sus solicitudes como una ofensa personal. «No os he dado suficiente», gruñía. «¿Acaso no sois virreyes en mi tierra? ¿Por qué queréis volver a ese rincón frío y pobre de Poniente?» La negativa del Khan era absoluta. No quería perder a sus latinos, sus conversadores favoritos, sus enlaces con el mundo más allá de las estepas. Les ofreció duplicar sus riquezas, les ofreció provincias enteras para gobernar, pero les negó el salvoconducto de salida. Los Polo comprendieron con horror que estaban destinados a ser parte del ajuar funerario del emperador. Si Kublai moría mientras ellos seguían allí, el caos de la sucesión los devoraría. Los nuevos regentes purgarían la corte, y 3 extranjeros ricos y sin ejército serían las primeras víctimas perfectas para calmar a la plebe o llenar las arcas del nuevo estado. La ansiedad se convirtió en su compañera de cama. Marco pasaba las noches revisando mapas, calculando rutas de escape que sabía imposibles. Huir sin el permiso del Khan, sin la tablilla de oro de salvoconducto, era un suicidio. Serían cazados por la Guardia Imperial o asesinados por bandidos en el primer puesto fronterizo. Estaban atrapados en la magnificencia. Asistían a las fiestas del Año Nuevo, donde 40.000 elefantes desfilaban ante el trono y sonreían y brindaban con kumis, pero por dentro, sus estómagos estaban anudados por el terror. La situación parecía desesperada. El reloj biológico de Kublai avanzaba inexorable hacia la medianoche. Los Polos se veían a sí mismos envejeciendo y muriendo en el exilio, sus huesos perdidos en una tumba anónima de Pekín, su historia olvidada,
su regreso convertido en una leyenda de marineros que nunca ocurrió. Necesitaban un milagro, una excusa diplomática tan poderosa, tan irrefutable, que ni siquiera el egoísmo del Khan pudiera rechazarla. Y el destino, que siempre había jugado a los dados con la vida de Marco, decidió lanzar una última tirada ganadora. La oportunidad no llegó en forma de guerra, sino en forma de una boda. Una princesa, un rey viudo en Persia y un mar tormentoso serían las llaves que abrirían por fin la puerta de la jaula. La llave de la libertad llegó desde el oeste, pero no traía buenas noticias, sino una petición fúnebre. Arghun Khan, el gobernante mongol del Ilkhanato de Persia y sobrino nieto de Kublai, había perdido a su esposa favorita, la reina Bulugan. En su lecho de muerte, ella había hecho prometer al rey que su sucesora sería elegida únicamente de su propia tribu, la antigua y noble tribu de los Bayaut. Arghun, fiel a la memoria de su amada, envió una embajada de 3 nobles varones a través de toda Asia hasta la corte de Kublai para reclamar una nueva novia. El gran Khan recibió la petición y eligió a la candidata perfecta, una joven de 17 años llamada Kokochin, la Dama Azul. Era hermosa, virtuosa y, sobre todo, una pieza política sacrificable en el tablero del poder mongol. Pero había un problema logístico insalvable. La ruta terrestre, la misma que los Polo habían recorrido décadas atrás, estaba ahora cerrada por el fuego de la guerra. Kaidu, el eterno enemigo de Kublai en Asia Central, había levantado sus ejércitos, convirtiendo las estepas en un campo de batalla intransitable. Los embajadores persas, tras intentar el camino y ser rechazados por las escaramuzas, regresaron a la corte aterrorizados. No podían volver por tierra y no sabían navegar. Fue entonces cuando los ojos de todos se posaron en los Polo. Marco había regresado recientemente de una misión en la India y conocía los monzones y las rutas marítimas del sur. Los embajadores persas, desesperados por cumplir su misión y temerosos de fracasar, se arrodillaron ante Kublai y le rogaron: «Gran señor, dejad que los francos nos guíen por el mar. Son hombres de agua, sabios en las estrellas y los vientos». Kublai Khan se encontró atrapado. No podía negar ayuda a su pariente de Persia, y sabía que solo los venecianos tenían la pericia necesaria para comandar una flota de tal magnitud a través del Océano Índico. Con el corazón pesado, el anciano emperador accedió. Fue una despedida cargada de presagios. Kublai les entregó las tablillas de oro de máxima autoridad, ordenando que fueran tratados como reyes en cualquier puerto donde atracaran. Les hizo prometer que, una vez entregada la princesa y visitada su familia en Venecia, regresarían a su lado. Marco, al mirar los ojos nublados del emperador, asintió y juró volver, aunque en el fondo de su alma sabía que estaba mintiendo. Sabía que esa era la última vez que vería el rostro del dragón. La flota partió del puerto de Saiton, la actual Quanzhou, en el año 1291. No era una simple expedición, era una ciudad flotante. 14 juncos inmensos, buques de 4 mástiles con tripulaciones de cientos de hombres, zarparon hacia el sur. A bordo iban la princesa Kokochin, los 3 embajadores persas, los 3 Polo y un séquito de más de 600 personas, entre cortesanos, sirvientes y soldados. Parecían invencibles, pero el mar no respeta a los emperadores. El viaje se transformó en una pesadilla de proporciones homéricas que duraría casi 2 años. Lo que debía ser una travesía triunfal se convirtió en una marcha de la muerte. Cruzaron el mar de China meridional, bordearon Vietnam y llegaron a la isla de Sumatra, que Marco llamó Java Menor. Allí, los vientos contrarios los atraparon durante 5 meses. Tuvieron que fortificarse en la playa, construyendo empalizadas de madera para protegerse no solo de las tormentas, sino de los caníbales que, según Marco, habitaban el interior de la isla y devoraban a sus víctimas crudas y con especias. Pero el verdadero enemigo no eran los salvajes, sino la enfermedad. El escorbuto y la disentería comenzaron a diezmar los barcos. El agua potable se pudría en los barriles y la comida se llenaba de gorgojos.
Marco vio cómo los cuerpos de los marineros y cortesanos eran arrojados por la borda día tras día, dejando una estela de muerte en las aguas turquesas del Índico. La flota continuó hacia Ceilán, Sri Lanka, y luego hacia la costa de la India, luchando contra piratas y tifones. El balance final fue aterrador. De las 600 personas que componían el séquito noble, sin contar a la tripulación marinera, solo sobrevivieron 18. Fue una masacre biológica. Sin embargo, por una mezcla de suerte, constitución robusta o conocimientos médicos superiores, los tres Polo, Nicolò, Maffeo y Marco, sobrevivieron intactos. También sobrevivió la joven princesa Coco Chin, protegida quizás por los cuidados obsesivos de los venecianos, que veían en ella no solo a su reina, sino su salvoconducto. Cuando finalmente atracaron en el puerto de Hormuz, en el Golfo Pérsico, en el año 1293, los supervivientes parecían espectros. Pero el destino les tenía reservada una última broma cruel. Arghun Khan, el novio que esperaba a la princesa, había muerto hacía tiempo. El viaje había sido tan largo que la política había cambiado en su ausencia. El trono estaba ahora en disputa, y el hijo de Arghun, Ghazan, se encontraba en la frontera norte con su ejército. Cumpliendo su deber hasta el final, los Polo escoltaron a la princesa a través de Persia hasta el campamento de Ghazan. Entregaron a la Dama Azul, quien lloró amargamente al despedirse de ellos. Para Kokochin, aquellos tres extranjeros eran su única familia, los hombres que la habían salvado del mar y de la muerte. Marco sintió una tristeza profunda al dejarla allí, una flor delicada en tierra de guerreros. La historia confirmaría más tarde que la princesa moriría apenas 3 años después, consumida quizás por la soledad o la dureza de su nueva vida. Con la misión cumplida, los Polo eran finalmente libres. Pero mientras preparaban su camino hacia el Mediterráneo, recibieron la noticia que cerraba definitivamente el capítulo más grandioso de sus vidas. Un mensajero llegado del este confirmó que Kublai Khan había muerto a los 80 años. El gran señor ya no existía. El juramento de retorno quedaba anulado. La protección del imperio mongol se desvanecía. Ahora eran solo 3 mercaderes inmensamente ricos en territorio hostil, cargados de joyas y secretos, intentando volver a una casa que quizás ya no existía. El camino a Venecia estaba abierto, pero el mundo que habían conocido se había apagado para siempre. El año 1295 recibió a los viajeros con una Venecia gris y brumosa. Habían pasado 24 años desde que salieron del puerto. 24 años es una vida entera. Es tiempo suficiente para que los niños se conviertan en padres, para que los padres mueran y para que la memoria de 3 hombres se disuelva en la indiferencia de la ciudad. Cuando la galera atracó finalmente en el muelle, nadie corrió a recibirlos. No había esposas llorando de alegría ni socios comerciales ansiosos. Para la República de San Marcos, los Polo eran nombres en un libro de contabilidad antiguo, una deuda incobrable, fantasmas que se habían desvanecido en la oscuridad pagana. Caminaron por las callejuelas familiares hacia su casa en el barrio de San Giovanni Grisostomo, pero ellos ya no eran familiares para nadie. La gente se apartaba a su paso, mirándolos con desconfianza y repulsión. Y no era para menos, parecían salvajes. Sus ropas eran pesados caftanes de estilo mongol, sucios y desgastados, forrados de pieles que olían a animal rancio. Sus barbas eran largas y enmarañadas. Sus pieles estaban curtidas como el cuero viejo por los soles de Persia y los vientos del Gobi. Y lo peor de todo era su lengua. Cuando hablaban entre ellos, usaban dialectos tártaros, y cuando se dirigían a los venecianos, su italiano era torpe, lento, como si tuvieran que traducir cada pensamiento antes de pronunciarlo. Al llegar al Palazzo Polo, golpearon la puerta con la autoridad de los dueños. Pero los parientes que vivían allí, primos lejanos que habían ocupado la casa asumiendo la muerte de los viajeros, se negaron a abrirles. Los trataron como a impostores, vagabundos locos que intentaban estafar a una familia respetable. Nicolò, Maffeo y Marco tuvieron que gritar sus nombres, mencionar detalles íntimos de la familia y golpear la madera hasta que, a regañadientes y con las espadas desenvainadas por precaución, les permitieron entrar.
Lo que siguió es una de las escenas más cinematográficas y famosas de la historia de los viajes. Un momento que Marco narraría con un brillo travieso en los ojos, incluso en la oscuridad de su celda. Para probar su identidad y recuperar su lugar en la sociedad veneciana, los tres mendigos organizaron un banquete unos días después. Invitaron a toda la nobleza local y a sus parientes escépticos. La cena comenzó con una tensión palpable. Los invitados miraban con desdén a los anfitriones, que seguían vistiendo sus túnicas ásperas de viaje. Pero a mitad de la velada, Marco hizo una señal. Los tres hombres se pusieron de pie, pidieron silencio y trajeron cuchillos afilados. Ante el asombro general, comenzaron a rasgar las costuras de sus ropas sucias. Cortaron los dobladillos, abrieron los forros de las mangas y destriparon los cuellos de piel. Y entonces ocurrió el milagro. De los trapos viejos comenzó a caer una lluvia de fuego sólido. Rubíes del tamaño de huevos de paloma, esmeraldas verdes como la selva de Yunnan, zafiros de Ceilán, diamantes de la India y perlas perfectas rodaron por la mesa, tintineando contra la vajilla y rebotando en el suelo de madera. La habitación se llenó de destellos de colores imposibles. En un instante, la duda se transformó en codicia y luego en adoración. Aquellos no eran vagabundos, eran los hombres más ricos que Venecia había visto jamás. Los parientes que antes los miraban con asco, ahora lloraban y los abrazaban, llamándolos queridos primos. La riqueza había comprado su identidad de vuelta. Pero para Marco, el regreso tuvo un sabor amargo. Mientras sus tíos se reintegraban felizmente a la vida de mercaderes ricos, comprando palacios y tierras, Marco se sentía asfixiado. Venecia, que en su juventud le había parecido el centro del mundo, ahora se le antojaba una jaula pequeña y húmeda. Miraba los canales estrechos y echaba de menos la vastedad infinita de la estepa. Escuchaba las disputas mezquinas del Gran Consejo y recordaba la corte de Kublai Khan, donde se decidía el destino de millones con un solo gesto. Marco caminaba por la ciudad como un sonámbulo. Sus amigos lo llamaban mentiroso cuando intentaba contarles lo que había visto. ¿Millones de personas en una ciudad? Imposible. ¿Papel que vale oro? Absurdo. La incredulidad de sus compatriotas le dolía más que el olvido. Empezaron a llamarlo burlonamente Messer Marco Milione, insinuando que exageraba todo por millones. Marco sonreía con tristeza, dándose cuenta de que la verdad es una luz demasiado fuerte para quienes han vivido siempre en la penumbra. Sin embargo, la paz del retornado no duraría mucho. El mundo occidental, tan fragmentado y violento en comparación con la Pax Mongólica, estaba en guerra. La rivalidad eterna entre Venecia y Génova estaba a punto de estallar de nuevo en el mar. Y Marco, que había sobrevivido a desiertos, caníbales y tifones, no podría escapar de la política de su propia patria. La rueda de la fortuna giró una vez más. El hombre más rico en experiencias del mundo estaba a punto de perderlo todo para ganar, paradójicamente, la inmortalidad. No en un palacio, sino en una prisión. La ironía final de la vida de Marco Polo es que la guerra, que había logrado evitar durante 2 décadas en las tierras salvajes de Asia, lo atrapó en su propio patio trasero. En 1298, apenas 3 años después de su regreso, la rivalidad entre Venecia y Génova estalló en llamas. Marco, como noble veneciano, armó una galera, probablemente equipada con una catapulta en la proa, una tecnología que quizás había visto perfeccionar en China, y salió a defender a la República. La batalla de Curzola fue un desastre para los venecianos. La flota fue aplastada y Marco, el hombre que había cabalgado con los señores de la estepa, terminó encadenado en la bodega de un barco genovés, arrastrado hacia la misma prisión de piedra donde comenzamos esta historia. Pero el destino tiene un sentido del humor extraño. Si Marco no hubiera sido capturado, si hubiera seguido viviendo cómodamente en su palacio contando monedas, sus recuerdos habrían muerto con él. Fue el encierro lo que lo obligó a vomitar el mundo. Durante meses, dictó a Rustichello da Pisa la crónica de su vida. El resultado no fue un informe comercial ni un diario íntimo. Fue una explosión de maravillas titulada
Le Dévissement du Monde, la descripción del mundo, aunque la gente pronto lo rebautizaría popularmente como Il Milione, el libro de las millones de exageraciones. Cuando Marco fue liberado en 1299, tras la firma de la paz, regresó a Venecia con el manuscrito bajo el brazo. El libro se copió y se tradujo con una velocidad viral para la época. Se leía en las cortes de Francia, en los monasterios de Alemania y en las plazas de Italia. Pero se leía como una novela de fantasía, no como geografía. Los lectores disfrutaban de las descripciones de los hombres con cabeza de perro y de los palacios de oro. Pero cerraban el libro con una sonrisa condescendiente, pensando, ¿qué imaginación tan fértil tiene este veneciano? Nadie podía concebir que el mundo fuera tan grande. Los cartógrafos se negaban a redibujar sus mapas basándose en las mentiras de un mercader. Marco vivió 25 años más en Venecia. Una vida extrañamente ordinaria para alguien que había sido el ojo del emperador. Se casó con Donata Badoer. Tuvo 3 hijas, Fantina, Bellela y Moreta, y se convirtió en un hombre litigioso, siempre en los tribunales reclamando deudas pequeñas o disputando herencias. Parecía que el Marco visionario se había dormido, dejando al mando al Marco contable. Sin embargo, en su estudio, guardaba celosamente las copias de su libro, y a veces se le veía mirando hacia el este con esa mirada perdida que inquietaba a sus nietos. El final llegó en enero de 1324. Marco tenía 70 años, y los médicos declararon que su hora había llegado. Mientras yacía en su lecho de muerte, débil y consumido, ocurrió la escena que definiría su legado moral. Sus amigos más cercanos, e incluso el sacerdote que venía a darle la extrema unción, se acercaron a la cama. Con la mejor de las intenciones, preocupados por la salvación de su alma, le rogaron que se retractara. Le pidieron que confesara que todo había sido una fábula, que admitiera que las historias sobre el Gran Khan, el papel moneda y las piedras negras eran mentiras vanidosas, para que pudiera presentarse ante Dios limpio de pecado. Marco Polo, reuniendo la última fuerza que le quedaba en los pulmones, se incorporó ligeramente. Miró a los hombres que lo rodeaban, hombres que nunca habían salido de la laguna, hombres pequeños en un mundo pequeño. Con una claridad que heló la habitación, pronunció su última sentencia, el epitafio perfecto para una vida incomprendida. No he contado ni la mitad de lo que vi. Murió defendiendo su verdad. Y el tiempo, ese juez lento pero implacable, terminó dándole la razón. Años después, otros viajeros confirmarían la existencia de Japón, Cipango, de las especias de las Indias y de la grandeza de China. Su libro dejó de ser una fantasía para convertirse en la guía de ruta de una nueva era. 2 siglos más tarde, otro soñador genovés, un hombre llamado Cristóbal Colón, leería obsesivamente una copia de Il Milione. Llenaría los márgenes con anotaciones febriles, calculando distancias, soñando con encontrar el camino hacia el Gran Khan, navegando hacia el oeste. Fue el libro de Marco Polo el que empujó a Europa a lanzarse al Atlántico. El mentiroso de Venecia no solo había descrito el mundo, sin saberlo, había dibujado el mapa del futuro. Marco Polo descansa hoy, aunque su tumba original se perdió en las reformas de la iglesia de San Lorenzo. Pero su verdadero monumento no es de piedra. Su monumento es la curiosidad humana, el impulso de ir más allá del horizonte para ver qué hay al otro lado, y la valentía de contarlo, aunque nadie te crea.